Amigos de Tevial, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva edición, siempre compartiendo a través de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Para nosotros es un gusto poder estar acompañados en esta oportunidad del doctor Lino de la Barrera. Él es asesor en temas de transporte terrestre y hoy día vamos a estar hablando justamente sobre el transporte en nuestra ciudad, ¿no? Una problemática que nunca deja de traernos temas en la carpeta para hablar justamente de ellos. Y quisiéramos, doctor, darle la bienvenida. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su oficina para poder conversar con usted. Bueno, muchas gracias a Tevial. La verdad, un gusto volverlos a ver después de bastante tiempo y a su disposición, con ganas de poder ayudar de alguna manera contestando todo aquello que sea duda y alguna interrogación respecto del tema de transporte y de tránsito. Perfecto. Doctor, cuéntenos, el pasado 28 de julio, nuestro flamante presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó al Congreso de la República un proyecto de ley donde se propone la creación de la Autoridad Única del Transporte, ¿no? Esta creación realmente va a ser una solución para el caos de nuestra ciudad, de nuestro país, teniendo en cuenta que se estima que dentro de 3 o 4 horas los ciudadanos pasamos en el vehículo, estamos desperdiciando nuestro tiempo en el transporte público muchas veces o en el transporte privado también, ¿no? A ver, acá creo que hay un error de concepto que hay que tomar en consideración para empezar. El señor presidente en el discurso presidencial lo que ha dicho es: tenemos que trabajar en el tema de tránsito, tenemos que reducir el número de horas que la gente pasa en los vehículos. Sin embargo, cuando uno revisa el proyecto que se ha enviado al Congreso de la República, este es un proyecto de transporte, no tiene nada que ver con el tránsito. Entonces, si uno comienza por ahí, ya tenemos un problema de origen bien complicado. Entonces, como observaciones fundamentales a este proyecto, que dicho sea de paso no es el único, hay 3 proyectos más en el Congreso de la República, uno de los cuales ya tiene un dictamen incluso, estamos hablando de que, primero, no le dan la gestión del tránsito. Segundo, tampoco tiene control respecto de la red vial metropolitana, es decir, tampoco tiene control sobre las vías, las reparaciones, las obras que se les ocurra, los bypasses que se les ocurran hacer a los señores alcaldes, ni mucho menos. Tercero, no tiene control respecto del transporte de mercancías, lo cual es muy grave en una ciudad que es una ciudad puerto, porque estamos realmente de la mano con el puerto del Callao. Y cuarto, los planes de movilidad se arman en función a los planes de desarrollo metropolitano. No existen planes de desarrollo metropolitano. El último intento lo hizo la señora Villarán antes de irse y jamás se aprobó. Y el Callao tiene su propio devenir y su propia vida con su plan establecido. Pero no hay nada articulado. Por otro lado, ya como consecuencia de estas 4 observaciones, tiene un reto muy grande, porque se le está encargando la elaboración, puesta en vigencia y, digamos, ejecución de un sistema integrado de transporte de Lima y Callao que no existe, porque lo que hay es un sistema integrado de transporte de Lima, más no del Callao. Entonces, ese sistema van a tener que planificarlo. Yo lo pongo en estos términos pragmáticos. Nosotros imaginemos un escenario viable donde aprobamos la existencia de la Autoridad de Transporte Urbano, hoy 2017. Por experiencia propia le puedo decir que un proceso de transferencia de gestión demora aproximadamente 1 año, ya estamos hablando del 2018. Y tenemos los Juegos Panamericanos del 2019 que van a tener que ser manejados por esta autoridad, porque tiene que alguien hacer algo respecto del transporte en Lima. Si todavía ni siquiera concluye el proceso de transferencia de funciones y ni siquiera se han sentado y calentado un poco el asiento, ¿cómo van a encargarse de un proceso tan complicado como esto? La verdad, no tengo la menor idea. Entonces podemos decir que justamente este proyecto de la creación de la autoridad única, que usted justamente menciona que no es el único proyecto de lo que se ha mencionado en el discurso presidencial, sino que hay otros 2 proyectos más, ¿dónde está la solución? ¿Qué podemos hacer? A ver, de principio la idea de tener una autoridad no es mala. El asunto es cómo la enfoco, cómo la proyecto. Ahora, hay que retroceder 4 pasos y decir por qué es que estamos llegando a este asunto, que si uno la analiza fríamente, es un contrasentido contra todo aquello que dice la Constitución y la descentralización. Porque miren ustedes, estamos hablando de descentralizar funciones, de dar más competencias a los gobiernos provinciales y regionales, y ahora estamos centralizando de nuevo. ¿Centralizando en dónde? En una entidad del Estado, del gobierno central, que es la entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, a ver, ¿qué ha motivado todo este asunto? Y lo que ha motivado todo este asunto es
conversar de espaldas entre Lima y Callao. Eso es lo que lo ha motivado. Porque si tuviésemos gente coherente en ambos lados, indudablemente lo que tendríamos es una conversación, una colaboración recíproca, porque finalmente el destino de los 10 millones de personas que viven en este espacio metropolitano es uno solo. Ya no importa de qué lado de la frontera estás. Lo que importa es que sencillamente ese señor quiere servicios, ese señor quiere calidad de vida, ese señor quiere que alguien piense cómo es que su vida va a ser mejor. Y esto creo que se olvidó por parte de quienes han manejado durante bastante tiempo el asunto y hoy día estamos pagando las consecuencias porque estamos viendo este tema de la necesidad de una autoridad que nos jale la oreja y nos diga cómo debemos trabajar. Doctor, usted nos comentaba justamente que hay una serie de proyectos que lo encabezan los congresistas Bocángel, Bruce y la congresista León. ¿Nos puede comentar un poco cuál es la diferencia de cada uno de ellos y cuál podría ser de repente la perspectiva, a dónde quieren llegar? Claro. A ver, el congresista Bruce hace un tiempo atrás recogió un proyecto bastante más antiguo donde se declaraba de interés la creación de este consejo, de esta autoridad, y luego le daba un plazo al ministerio para que ellos lo armen, ¿no? Siguiendo un poco la lógica que se siguió cuando se hizo la autoridad del tren eléctrico, más o menos fue un camino parecido. En el caso de Bocángel, él va mucho más allá, porque lo que cree es una autoridad nacional. Entonces está llevándose de encuentro al MTC, a Sutran, a los gobiernos regionales, gobiernos locales. Es un poco regresar a la situación que había antes del año 1983, donde el Ministerio de Transportes manejaba todo, pues, ¿no? Y el de congresista Luciana León, que es, creo que un poco más desarrollado, porque efectivamente contiene reglas, contiene condiciones, estructura, de alguna manera un devenir de cómo debería ser esta autoridad, con un nombre o con el otro. Hoy día, de alguna manera, creo que todos tienen la fiebre de tener la primera piedra, ¿no? De ser quienes funden esta autoridad. Y ahora ha venido este proyecto del Ejecutivo que nos está trayendo, digamos así, varias novedades, pero que por ser novedades van a implicar complejidades, ¿no? Primero, no hay que olvidar que estamos hablando de la perspectiva de modificar dos leyes que tienen carácter de orgánico. Para eso necesitas 66 votos, que es la mitad más uno de los congresistas electos. Son la Ley Orgánica de Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades. Tema aparte, por cierto, cuando uno lee la exposición de motivos, no se dice cuál va a ser el destino de los vehículos menores, porque eso tiene una normatividad, gestión y fiscalización de carácter distrital, además de provincial, pero no se menciona para nada los vehículos menores. Estamos hablando también que al introducir modificaciones en las competencias de dos provincias, regiones, como son Lima y Callao, va a haber que discutir si efectivamente esto o no afecta o no, digamos así, las competencias que la Constitución Política del Estado les reconoció. No digo que sea así, ese es un trabajo que los constitucionalistas tendrán que determinar. De verdad que espero yo que existan los informes legales suficientes que permitan determinar si es esto necesario o no es necesario y que quede sumamente claro, porque si no van a haber unas discusiones en el Tribunal Constitucional espectaculares y esto no va a caminar. Otro elemento importante es que al introducirse la denominación de servicio público para el transporte, cosa que está bien porque es un reclamo que debería haber sido resuelto hace bastante tiempo, se introduce una variable adicional y es que la propia ley se está poniendo un corset al decir que esto posibilita la apertura de subsidios directos al servicio. En términos pragmáticos, si yo me voy a Santiago de Chile, el Transantiago le cuesta al gobierno chileno cerca de 800 millones de dólares al año. Eso en subsidios. Estamos en un país donde en este momento tenemos una huelga del sector médico, una huelga de los maestros porque no hay dinero, y tenemos un montón de procesos de ebullición social producto digamos, de falencias del Estado. ¿Ustedes creen que es sostenible que en el tiempo vayamos a subvencionar el transporte, además solo de Lima y Callao? Porque finalmente, con toda razón y justicia, podría solicitarlo Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Tacna y cualquier otro. ¿Por qué vamos a subsidiar solo el transporte de la urbe centralizada,
que se llama Lima y Callao. Entonces, es un poco complicado e insostenible en el tiempo. Van a tener que ser mecanismos sumamente finos de, digamos, cruce de subsidios, de cosas por el estilo, porque es cierto, hoy día hay sistemas que están subsidiados y otros no. Pero al final del tiempo puede venir otro gobierno con otra forma de pensar y simplemente esto va a ser más complicado, ¿no? Perfecto, doctor. Usted también mencionaba que el transporte público no es el detonante de la congestión en Lima, ¿no es cierto? Sino que también hay otra serie de problemas que se podrían también sumar justamente a todo este caos, teniendo en cuenta que el 80% del transporte privado es privado y solo un 20% de transporte es público. ¿Cuál es ese detonante en todo caso? ¿Cuáles son esas características que hacen que exista un detonante en todo este tema del transporte y el tránsito? Lo que sucede es lo siguiente. Si uno analiza la cantidad de vehículos que hay en circulación en la vía, nosotros tenemos un volumen de transporte de personas y un volumen de vehículos privados. Digamos, son como hermanos siameses. Si yo tengo sistemas de transporte público desarrollados y funcionando, indudablemente puedo tener la opción de disuadir a aquel que tiene un auto privado para que deje de emplearlo. Pero si no lo tengo, naturalmente aquel que tiene el auto privado y tiene el privilegio de poder haber adquirido uno de estos, lo va a querer usar. Entonces, de alguna forma, estamos hablando de vasos comunicantes, unos con el otro, que tienen que ser desarrollados. Ahora, ¿por qué digo yo que el transporte no es el generador principal del caos? Porque la cantidad de vehículos de transporte público, que a duras penas llegará entre 35 o 40 mil, de transporte mayor estamos hablando, porque en taxi estamos hablando de cerca de 300.000 unidades, no tienen ni punto de comparación pues, con los casi 2 millones de vehículos que existen en Lima. O sea, en proporción, no son la mayoría. Y los que siguen llegando y seguirán llegando. O sea, entonces el fondo del tema es, ¿cómo hago yo para que la ciudad funcione? Esto es algo así como que yo tuviera una obstrucción de las arterias y de las venas, más o menos. Entonces mi corazón está haciendo un enorme esfuerzo por bombear, pero tengo las arterias que están trayendo y las venas están obstruidas y no salen y no llega, no sale y no llega. Entonces más o menos eso es lo que nos está pasando. Si yo pusiera todos los vehículos que hay en Lima Metropolitana y los pongo ocupando las vías públicas, se nos acabaron las vías porque todo estaría lleno de carros. Más o menos es eso. O sea, ahora súmele eso a una mala gestión de la vialidad, a un sistema de semáforos no sincronizado, a pésimas costumbres que tenemos los conductores, porque nos hemos acostumbrado durante muchos años a hacer lo que queremos. Entonces, la sumatoria, yo no sé si usted recuerda esa película que se llamaba La Tormenta Perfecta. Esto es lo que nos está pasando en Lima. Es una tormenta perfecta, con vientos de todos lados, donde sencillamente estamos imposibilitados de movernos y no tenemos un capitán que nos dirija realmente a llegar a un puerto seguro. Doctor, lo que usted dice es muy cierto y muchas veces vemos que las autoridades, como decimos criollamente, se tiran la pelota. Nadie se puede fajar bien los pantalones, ¿no? Ajustar bien la correa y decir esto se tiene que hacer de esta manera u otra. Como usted menciona, van a llegar más vehículos, nuestras vías, que son como las arterias, van a colapsar y nadie hace nada por ello. Entonces, el ciudadano de a pie, que entiende las cosas a su manera, solamente lo que desea es llegar más rápido a su destino, llegar más rápido a su casa, llegar más rápido a su centro de trabajo. ¿Usted cree que hay futuro en ello? ¿O tendremos que decir que el tiempo de estima es 3 horas y más adelante será 5 horas de repente diariamente poder transportarnos? Tenemos una situación bastante complicada porque el año 2018 tenemos elecciones municipales. Indudablemente, quienes pretendan llegar al sillón municipal van a tener que trabajar en 2 escenarios. El primer escenario es con autoridad y el segundo escenario sin autoridad. Y el primer escenario con autoridad es complejo porque ciertamente parte importante de la agenda municipal se va en el transporte y el tránsito. Y si el transporte, por lo menos, que es lo que pretende llevarse la autoridad. Si se lo lleva, naturalmente va a tener que ser una labor de sinergia y armonía espectacular para que este asunto funcione. Si efectivamente nos vamos al plano 2, es decir, un escenario sin autoridad, es decir, que no sea aprobada, indudablemente lo que tiene por delante es un reto gigante, un reto al interior y un reto al exterior. Al interior porque naturalmente va a tener que coordinar para que las cosas funcionen dentro de su provincia, y al exterior porque con la vecindad, es decir, Lima-Callao, Callao-Lima, van a tener que inevitablemente sentarse a hablar. No va a quedar otra alternativa, porque al final del día,
cuando tú no pones la agenda en una situación pública como esta, alguien te la va a poner. Y si tú efectivamente no tienes claro que las cosas van a caminar de una manera, entonces mejor espérate las consecuencias porque probablemente no te resulten muy agradables. Si hay futuro, yo creo que hay futuro en la medida en que tengamos personas con visión que se den cuenta que más allá de lo que pueda representar un límite territorial, somos todos los que hemos trabajado en el sector público y los que vengan a trabajar servidores. Y el servidor lo que hace es eso, brindar algo al ciudadano. En la medida en que todos tengamos ese chip, tendremos claro que se puede conversar. Perfecto, pasemos ahora a otro tema también muy interesante. Es justamente que el 1 de agosto se dio el Decreto Supremo 017-2017, el cual nos está hablando un poco sobre el tema de las licencias. Recuerda usted que en TVial conversamos un poco sobre el Decreto Supremo 007, hablamos justamente también sobre las escuelas que tenían que implicaba justamente este decreto, luego hablamos sobre esta normativa que decía que los vehículos tenían que tener doble comando y estábamos un poco imaginando cómo será el tema de los camiones, los volquetes, van a poder tener dobles comandos. Hemos tenido varios cambios, hoy estamos en un nuevo cambio. ¿En dónde estamos? Precisamente eso es lo que quisiera preguntar, ¿a dónde estamos? Porque la verdad nos han cambiado, ni siquiera hemos terminado de leer bien la norma, de entenderla, de aplicarla y ya nos están cambiando las reglas de juego. La verdad es que es un problema, ¿no? En la medida en que yo no tenga un norte claro, si yo no sé a dónde me dirijo, cualquier camino es bueno, pues, ¿no? Entonces eso es lo que nos está pasando, estamos haciendo experimentos. Porque, a ver, pongámonos un poco, digamos, en el papel ya del abogado, digamos, escrutador de por qué hacemos las cosas, ¿no? Se supone que el fin constitucional nos dice que la persona es la que debe ser defendida a toda costa. Persona humana, fin supremo de la sociedad y el Estado. En este caso puntual, yo debería propender a que la persona, que es el ciudadano peruano, tenga una vida, digamos, segura en el tránsito, para circunscribirnos a nuestro tema. ¿Qué es lo que le afecta a la vida al ciudadano? Básicamente la inseguridad vial, los accidentes. Para que yo hable de tránsito, de accidentes, debo tener presente los tres elementos que siempre se encuentran en todas estas materias: persona, vía, vehículo. Y si me circunscribo a la persona, digamos así, el título habilitante que me permite manejar un vehículo es la licencia de conducir. Entonces yo ahora digo, le voy a dar una licencia de conducir por más tiempo. ¿En qué aportó eso a la inseguridad vial? En nada. ¿Para qué lo cambié? ¿A quién beneficio cambiándolo? Entonces yo digo, no, lo que pasa es que como yo soy un destrabador profesional, que es un poco el título que se nos quiere vender, entonces yo hago que ese señor, en lugar de tener 8 años, tenga 10 años su brevete. Perfecto. Y además le voy a hacer que su renovación sea solamente con un examen médico. Pero bueno, está muy bien. Solamente sabremos en unos años si este experimento funcionó. Porque es un experimento. No creo que exista base científica que me permita determinar si 10 años es bueno, si 8 años es bueno, si 5 años es bueno. Eso no existe. Pero esto nos obliga a algo, nos obliga a que los sistemas de control durante la vigencia de la licencia, llámese la detección de infracciones de tránsito, tenga que funcionar, porque va a ser el único parámetro que nos va a permitir saber si el ciudadano internalizó las reglas de tránsito. Porque si ya ni siquiera a través de un examen de reconocimientos voy a poder saberlo, entonces lo único que me queda es comenzar a fiscalizar con mucha eficiencia, de manera tal que el señor, a punta de la detección de las posibles conductas inapropiadas, se dé cuenta qué es lo que dice la regla de tránsito. Pero eso tampoco está claro ni funciona, porque va a demandar un enorme esfuerzo municipal o de quien quiera que sea en el futuro, después que si se cambia o no la norma de la autoridad, que tenga que hacerlo. Porque si no, efectivamente lo que vamos a tener es una enorme cantidad de brevetados que probablemente aprobaron el examen de una forma conociendo las reglas y con tanta inseguridad porque se cambian las normas cada 5 minutos como esto de los brevetes, cuando lleguen los 10 años, de repente el reglamento ya ni siquiera es el reglamento que él aprendió y no va a poder ni comprobarlo, ni saberlo, ni tiene la obligación de cómo conocerlo, porque nadie se la va a preguntar.
Muy bien, doctor. Estamos compartiendo con el doctor Lino de la Barrera para todos nuestros amigos de TVIAD. Regresamos luego de la pausa con más preguntas. Andrea y Harold son dos de los 750 jóvenes chalacos favorecidos con el servicio de educación gratuita de la Escuela de Talentos, una institución que ofrece anualmente 200 vacantes para alumnos de bajos recursos económicos y de alto rendimiento escolar de la región Callao. La iniciativa nació en el Gobierno Regional del Callao en el 2011 y desde entonces ha logrado liderar a través de la aplicación de la tecnología, ciencia y conocimiento en sus procesos educativos. Según la última encuesta del Instituto Integración, el 73% de peruanos percibe que la tecnología en la escuela pública está atrasada. En esta institución, el uso de lapiceros digitales y pizarras touch reemplazaron a los libros y cuadernos convencionales. Aquí se aplica un modelo pedagógico único en el país, que incentiva a los estudiantes a explotar las nuevas tecnologías. Una manera más didáctica y en ciertas formas es el aprendizaje mucho más fácil. Sin embargo, el modelo de la escuela va más allá de la aplicación de la tecnología y el conocimiento. También se enfoca en el desarrollo de competencias blandas que se orientan hacia las habilidades comunicativas y de relaciones interpersonales, como la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, la responsabilidad y las actitudes proactivas. Durante su capacitación, los alumnos no solo destacan por su habilidad con las nuevas tecnologías, sino también por realizar proyectos comprometidos con las necesidades de la sociedad. Nosotros aquí en la Escuela de Talentos venimos de distintos puntos de Ventanilla y Callao. Entonces, en cada una de nuestras comunidades existen problemáticas y plantearnos distintas soluciones y de esa manera poder aplicarlas a nuestra realidad. Uno de esos trabajos es el Tarpuibot, que ya ha sido reconocido internacionalmente. Sus creadores viajarán en octubre a México para participar de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de esa ciudad. Bueno, nosotros hemos ganado el pase a una feria que se va a dar en México este año, en el mes de octubre, justamente por haber ocupado el tercer puesto a nivel nacional con este proyecto. Este es el proyecto del holograma. El objetivo principal es una proyección a futuro, ¿no? Que puede ser el implemento de este prototipo en las clases. Proyectos tan innovadores como estos demuestran que el uso de la tecnología y una eficiente gestión de los recursos económicos garantizan una educación de calidad, como la que reciben los alumnos de la Escuela de Talentos del Callao. Amigos, regresamos a través de TVIAD. Recuerden que estamos en las redes sociales. Ustedes nos encuentran también en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como TVIAD Oficial. Estamos conversando con el doctor Lino de la Barrera, asesor en temas de transporte terrestre. También ha sido director general de transporte terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Usted nos mencionaba en el bloque anterior, doctor, que justamente estas modificaciones que se dan son como un experimento, ¿no? Y mientras que usted iba relatando ello, ¿qué podríamos decir en todo caso de el sistema de licencias de conducir en otros países? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo manejan ellos? No es que no exista información. A nuestros vecinos de Colombia, el Banco Mundial les hizo una consultoría sobre cómo debería ser el sistema de licencia desde el inicio hasta el fin. El Perú suscribió conjuntamente con otros países de América un convenio hace mucho tiempo, acá en Lima precisamente,
sobre la unificación de los sistemas de licencia de conducir. Y se obtuvo información de todos los países. Esa reunión participó el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Yo creo que lo que aporta de positivo cualquier sistema extranjero es básicamente la solidez institucional. No vamos a poder hacer que funcione ningún sistema de licencias de conducir si no existe institucionalidad. Y acá lo que tenemos es un sistema fallido. ¿Por qué digo que es fallido? Porque efectivamente la realidad de cada uno de los emitentes de las licencias de conducir es diferente. Si usted toma su examen en Lima o lo toma en el Callao, es distinto que lo tome en Tumbes o que lo tome en Tacna o que lo tome en, digamos, en Iquitos. Entonces, la primera tarea que tendríamos que hacer es unificar, ciertamente, no digo unificar en papeles, unificar en la práctica, cómo es que se toman los exámenes. Certificar a quienes están evaluando a las personas. Y además, tener un soporte informático lo suficientemente sólido como para que hoy día no nos estén saltando por las orejas los brevetes delivery como nos está pasando. Porque eso es lo que tenemos hoy día. Tenemos un sistema perverso donde yo puedo comprar mi licencia de conducir. Entonces, cualquier reforma del sistema pasa porque yo, digamos, cierre las puertas y tenga una forma real de tener un control. Por algo es un sistema. Sistema es eso, que funcione en conjunto, armónico. Pero hoy día tenemos cosas que saltan por cualquier parte y no tenemos control de ellas, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahí vemos también que nuestra sociedad vive justamente de la criollada, de la improvisación, ¿no? Y uno de esos términos también es la famosa cultura que se ha enquistado en nuestra sociedad, que es la guerra del centavo, pasando por otro lado, ¿no? Esto de que mientras más carreras, más puedo ganar y más me beneficio. El transporte público, regresando justamente a ese tema, a ese punto, siempre se desarrolla a través justamente de esta guerra del centavo, ¿no? Tenemos una que otro medio de transporte justamente que está bien posicionado, digamos, pero la gran mayoría está en el correteo. ¿Podremos hacerle el freno a ello? Bueno, de eso se trata el sistema de transporte. Nuevamente, ya volviendo al tema del transporte, se trata, más allá de la renovación de flota, más allá de un proceso de concesión, se trata de tener verdaderas empresas que realicen el servicio. Y aquí voy a ser crudo y probablemente a mucha gente no le guste, pero en realidad lo que el ciudadano quiere es que alguien le brinde el servicio. Si ese alguien es el transportista actual, bienvenido sea, pero si no es, tampoco le va a fastidiar a nadie, porque lo que él quiere es un servicio. Entonces, digamos, el paradigma a romper para los señores transportadores actuales es convertirse en una empresa, convertirse y trabajar como una empresa. Para aquellos que vean esto, una vez que funcione el negocio, es ingresar a algo que hoy día nadie da un centavo por el transporte, pero que mañana, cuando sea una actividad, digamos, interesante económicamente, la van a ver con ojos importantes. Y eso que hay que tomar en consideración algo, ¿no? Nosotros en el transporte no hemos sufrido hasta ahora el impacto de la globalización. Pero si nosotros hacemos cambios sustantivos respecto de la forma como se transporta en Lima y Callao, no nos quepa la menor duda que vendrá gente de afuera interesada en hacer lo que hoy día no se quiere hacer. Y en ese momento vendrá la lamentación. Y diríamos, pues, oiga, los extranjeros que están quitándonos el trabajo. No, un momentito. Quien se quitó el trabajo fue el mismo que no tuvo la visión de ver qué cosa venía en el futuro. Bueno, por otro lado también, doctor, quisiéramos hablar sobre aquel suceso en el mes pasado. ¿No es cierto que este bus turístico de 2 niveles cayó, ¿no? Mientras que descendía del Cerro San Cristóbal por la avenida La Alameda de los Bobos, y hubieron diferentes fallecidos, ¿no? Esto es a causa también de la informalidad, ¿no es cierto? Usted comentábamos hace instantes sobre esta guerra del centavo. Hemos escuchado también en los reportajes que estos vehículos pues tenían, mientras más vueltas daban, les convenía obviamente, ¿no? Y luego que sucede el hecho,
los medios de comunicación hacen su análisis dominical, lo vemos todos, comentamos un par de días, pero luego nos olvidamos del tema. Y ninguna autoridad se hace responsable, ninguna autoridad toma cartas en el asunto y propone un cambio y ejecuta los cambios. Sí, fue la verdaderamente lamentable la situación que se presentó con esto del Cerro San Cristóbal. A mí me miraron con cara extraña cuando me entrevista un reportero y yo les digo, ¿y cuál es la novedad? Si todos los días fallecen cerca de 8 a 9 personas por accidentes de tránsito, ¿cuál es la novedad con este accidente? ¿Por lo aparatoso, porque está a pocas cuadras de Palacio? ¿Cuál es la idea? Porque al final, como usted lo ha mencionado, tuvimos prensa un día, el día siguiente no sé qué pasó y al final todo el mundo se olvidó del tema. Cuando salió la conclusión de la información, la pericia policial, lo que se nos ha dicho es que el vehículo tenía un problema constructivo. Y se nos ha dicho además que bueno, parece que hubo una maniobra no muy buena efectuada por la persona que estaba al frente del volante de este vehículo. Y entonces, si efectivamente, como dice la policía, fue un problema constructivo, entonces tenemos que comenzar a desgranar de dónde viene el problema. Estamos hablando de un chasis que ha sido construido acá en el Perú. Para que yo inscriba ese carro en registros públicos, debo pasar por una certificación que otorga una entidad que es autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces nadie puede esconderse detrás del sillón y decir yo no tengo la culpa, porque si la entidad que certificó el carro autorizó que ese vehículo que tenía más, posibilidad de carga en la parte superior que en la de abajo y el punto de equilibrio estaba movido, estaba mal, indudablemente hay una responsabilidad comenzando por el MTC. Vamos al segundo nivel, llegamos a la Municipalidad de Lima. Ese carro aparentemente tenía, la inspección técnica creo que vencía ese mismo día, una cosa por el estilo. Pero no estaba supervisando lo que se hacía con ese servicio, porque no es lo mismo ir al circuito de playas que ir al Cerro San Cristóbal, pues. Entonces eso significa establecer reglas respecto de cómo tratar zonas especiales que necesitan de una velocidad menor, necesitan de un conductor que esté capacitado, mil cosas que se pueden hacer, pero que implican fundamentalmente que la autoridad no se quede sentadita esperando a que pasen las cosas, sino que sea proactiva, ¿no es cierto? Y vamos al tercer nivel, al nivel del distrito. Yo no puedo ver buses de doble piso todos los días delante de mi nariz y no darme cuenta que están haciendo cosas que no deben. Entonces tengo que levantar la mano y decir, señores, ¿sabes qué? Un ratito, esta vía es peligrosa efectivamente, entonces hablo con mi par de Lima, porque esto es una competencia compartida, y le digo, mira, acá vamos a permitir vehículos de esta naturaleza. Ok, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y si no, simplemente se colocan unos pilotes, unas tranqueras, y no entra nadie, pues, o entran vehículos más chicos. O sea, esto es un poco la lógica, y por eso hace un rato mencionaba el tema del servicio público, donde si perdemos la perspectiva de ser proactivos, nos va a ganar la vida. Y eso es lo que nos pasa. O sea, siempre estamos lamentando. Uy, qué pena se murió. Uy, qué pena se accidentó. Uy, qué pena pasó esto. Uy, qué pena el otro. Pero cuando hemos evitado que pase esto, hemos evitado que suceda esto otro. Eso está fuera del diccionario de quienes están manejando la parte de transporte y tránsito en Lima, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, amigos. Estamos aquí en T-Vial y ustedes nos ven gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Regresamos. $500 panes son los que se producen diariamente en el taller de panadería de la Escuela de Talentos del Gobierno Regional del Callao. Este interesante proyecto incentiva el trabajo en equipo y enseña a sus participantes a valorar los alimentos que llegan a nuestra mesa. El taller de panadería, en sí la panadería nace por una idea de
producir nuestros propios panes y a la vez inculcarles ciertos valores a los chicos, ¿no? Y posteriormente de repente puede ser como una herramienta de vida también para ellos. El desayuno es la comida más importante del día y el pan su principal ingrediente. En la Escuela de Talentos, este apetitoso y saludable alimento demanda un gran esfuerzo para su producción. Siempre he escuchado que las personas en las panaderías siempre opinan que sus trabajos son bastante duros o que les toma demasiado tiempo. Así que yo me esperaba que también este tipo de experiencia fuera bastante dura y realmente sí lo está haciendo. Desde muy temprano, todos los sábados, estos jóvenes se preparan para iniciar sus labores como panaderos. Va a haber una clase de lo que es netamente teórica y posteriormente, bueno, como ya se ha visto, va a ser netamente práctica, ¿no? La primera y segunda clase son teoría y posteriormente práctica. Por el momento se va a sacar solamente lo que son panes. De acá posiblemente a un par de meses ya están entrando en lo que es pastelería. Estos futuros panaderos trabajarán en coordinación con el área de robótica para implementar el uso de una impresora 3D en la decoración de tortas y panes. Va a haber una super decoración de tortas y estamos tratando de ver el tema de impresora 3D en las tortas. Eso está ya conversándose con el profesor de robótica. Como te vuelvo a repetir, es una sorpresa que se le tiene para ellos. El taller de panadería logra que los alumnos se desestresen a través del amasado y que valoren el gran esfuerzo que demanda llevar el pan a nuestras mesas. Muy feliz porque, en procedimiento tuve que hacer diferentes cosas y al final ver que sí salió como yo esperaba es muy gratificante para mí. Este taller demuestra que con ganas de aprender y mucho esfuerzo se pueden conseguir grandes cosas. Este es el taller de panadería. Regresamos, amigos, a través de TVIAL. Seguimos compartiendo con el doctor Lino de la Barrera y veníamos hablando en nuestro último bloque sobre este accidente que se suscitó en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Que de accidente en realidad no tiene mucho, ¿no? Porque esto era una historia ya anunciada y que hay varias cosas a considerar, ¿no es cierto, doctor? Podemos mencionar sobre el radio de giro, sobre las vallas laterales. Hemos tenido programas donde ingenieros han ido a hablar justamente sobre la anchura de las vías y toda esta propuesta que se debería considerar, pero también entendemos que en nuestro país el Cerro San Cristóbal es un reflejo de lo que sucede en otras partes de las regiones y en algún momento escuchamos que uno de nuestros invitados decía, ¿y qué pasa con estos problemas? Hacemos que no llegue el alimento, no llegue el transporte nunca a otras regiones cuando tienen que pasar por esos lugares sí o sí. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo que pasa es que tenemos pues todos somos especialistas en hacer necropsias, pues, ¿no? El ingeniero porque estuvo mal, el otro porque efectivamente el carro estuvo mal. O sea, en realidad, por eso digo, el diagnóstico siempre es uy, qué pena, ¿no? Las cosas se hicieron mal y por eso se accidentaron y se murieron. Creo que lo importante en este caso es tener presente que lo que tenemos en nuestras manos es dos cuestiones esenciales: vida de personas y la competitividad de la ciudad. Y cuando hablo de esto, porque me quiero referir al transporte de carga igualmente, que es igual de importante. En el caso del Cerro San Cristóbal, lo que se reflejó fue un conjunto de malas actuaciones que van desde el momento en que ese carro es aprobado para circular, desde la autoridad que, digamos, otorga el permiso para que la empresa haga este tipo de servicios con ese vehículo, en ese lugar, porque el carro puede perfectamente funcionar en otra parte y no pasa nada. Vamos a la autoridad que es responsable de la vía, y la final, que es la de la persona
que está al frente de la empresa, porque finalmente él es quien contrata al conductor, quien le dice tú vas a trabajar de esta forma o de otra, y finalmente, además de toda esta, la responsabilidad de quien está al frente del volante. Porque finalmente no se trata solamente de quien estaba al volante, sino de quien lo contrata y quien le da las reglas de juego para trabajar. Entonces, en esta cadena de desvalores vamos perdiendo seguridad y al final lo que tenemos es un sistema que no ha tenido accidentes antes porque en realidad, como dice el dicho, Dios es peruano. Porque si no fuera peruano, probablemente más gente se hubiera muerto. Entonces, estamos siempre jugando con eso. Estamos siempre jugando al borde. Siempre en el borde del precipicio caminando y siempre tenemos problemas. Pero no aprendemos. Lo que tenemos que hacer, ¿qué se puede hacer? Es aprender de lo malo que nos está pasando. Y cuando aprendamos y cuando tengamos esa lección clara y digamos esto no nos va a volver a pasar, entonces ahí diremos, caramba, vamos avanzando un paso. Paso a paso realmente, pero se puede avanzar. Muy bien, doctor. Regresemos al tema justamente del transporte público y queremos mencionar sobre los corredores, ¿no? Los corredores, las concesiones y todo este problema que se viene desarrollando. Por ejemplo, el corredor que atraviesa la avenida Javier Prado, sabemos que la autoridad ha mencionado que parece que ha terminado su tiempo, no va a haber cambios, luego quieren anchar un tramo de la Javier Prado, ¿no? Me parece que es más o menos por la parte que cruza la avenida Arequipa. Pareciera que los peatones no van a poder transitar por ahí, tendríamos que darnos la vuelta 2-3 cuadras a la redonda para poder transitar a algo cerca a la Javier Prado, ¿no? Bueno, a ver, el tema de la concesión de la avenida Javier Prado es un asunto bien complejo, ¿no? Tiene cerca de 21 años en que se iba a construir esta vía expresa desde el óvalo de Guarochirí hasta la parte de Fawcett, hacia abajo, hacia el Callao. Nunca se hizo, nunca se pudo hacer, se frustró la idea de un viaducto elevado con peaje, porque el Ministerio de Economía consideró que iba a ser sumamente costoso y esto iba a demandar recursos públicos. Luego de esto, la Municipalidad de Lima decide quebrar este contrato de concesión que se había firmado con esta empresa y anuncia un conjunto de obras como la que usted menciona, de anchar las vías, de qué sé yo, 50 cosas más. Pero ese es el concepto, pues, del siglo XIX, de cómo arreglar las cosas en una avenida complicada como Javier Prado, pues, ¿no? Yo ancho vías y voy a tener más carros. Eso es indudable. Como usted ha mencionado, los peatones tendrán que aprender a volar porque ya no va a haber otra manera de poder cruzar la Javier Prado. Se va a volver más complicado todavía. Pero, nuevamente, vamos al tema del sentido de ciudad. Ya, yo arreglo Javier Prado, le pongo un bypass debajo del óvalo Monitor, arreglo los semáforos en San Isidro y lo que estoy haciendo es correr la congestión, porque efectivamente de repente esa masa crítica seguirá avanzando y la congestión ya no estará en Lima sino estará en el Callao, porque voy a botar el tráfico con tal velocidad que al final terminará al otro lado, ¿no es cierto? Y todas las vías laterales también se congestionarán porque, claro, el volumen de carros que voy a manejar va a ser mucho mayor. Porque esto es un tema fácil, así es matemática pura, ¿no? Lo que yo bote acá más rápido va a llegar más rápido al otro lado. Y si al otro lado no hay un vaso que permita la salida rápida, se va a congestionar. Así de simple. Entonces, el tema aquí es ese. Ahora, los servicios públicos que van sobre Javier Prado, en este caso puntual, uno de los corredores complementarios otorgados por la Municipalidad de Lima, están trabajando a medias, porque no tienen toda la flota completa, porque no se les ha hecho mayor exigencia, porque comparten el servicio con otro tipo de vehículos adicionales, y todo esto da una sensación de caos más complicado, porque siendo la avenida Javier Prado una vía transversal que comunica varios distritos al mismo tiempo, es la forma como la gente sale hacia esos distritos, ¿de acuerdo? Pero si a eso yo le sumo, además, un transporte público que lo que aporta de repente no es congestión, pero sí es desorden, entonces la sensación de mucho tráfico, más carros que se me están cruzando por todos lados, más, digamos, gente que se pasa por cualquier parte, peatones que por querer cruzar hacen lo que sea porque no hay forma de que puedan cruzar, entonces ya este es un panorama, pues, de guerra, ¿no? Técnicamente de guerra.
Claro, tenemos por ejemplo el corredor que se quiere estacionar en el paradero autorizado y tiene 3, 4 colectivos que no cruzan y no le permiten poderse estacionar correctamente, ¿no? Tenemos a un compañero, por ejemplo, que empieza a estudiar en la avenida Javier Prado y no toma el corredor, toma el transporte tradicional, una Custer, por ejemplo, y se da con la sorpresa que ahora los botan hacia otro lado y el tráfico la congestión vehicular se alarga, el tiempo de llegar a su lugar de estudios es también muy parecido. Usted conoce la gerencia de transportes, me voy a estudiar a la avenida Javier Prado con la avenida La Molina, saliendo del trabajo de T-Vial, 5 de la tarde, llego cerca de las 8 de la noche, atravesando toda la Javier Prado con el corredor azul, que debería ser más rápido. Sí, pues, o sea, los tiempos no han cambiado y además se ha encarecido el costo del transporte, porque ese señor que antes tenía esas 3 horas, pagaba de repente un sol 20 o un sol 50, igual tenía las 3 horas ya asumidas, ¿no? Pero pagaba menos. Hoy día tengo que hacer intercambios, tengo que hacer trasvase de vehículos y sigo demorándome las mismas 3 horas. No ha cambiado nada. Entonces he encarecido el transporte y no lo he mejorado en calidad. Y eso es grave, pues. Y eso es grave. Ahora, ¿qué hacer? Para eso existe la ingeniería de tránsito. Para eso existe cosas que hay que trabajar, recuperar el tema de impedir el giro a la izquierda, comenzar a mirar los flujos de los semáforos, establecer con claridad estos policías semáforos que están en esta avenida importante como Javier Prado, ya no pueden seguir haciendo lo que quieren, hay que tomar decisiones, hay que coordinar con el resto de los caminos, estudiar un poco hacia dónde va ese flujo, de dónde viene y a dónde va, qué más hay que hacer, qué otras actividades adicionales hay que hacer, pero que tengan, digamos, sostenibilidad. No se trata de hacer un bypass aquí, un par de cositas allá, sino algo que sea sostenible. Pero lo fundamental es aumentar el transporte público y decirle a la gente, todo este tiempo que tú estás perdiendo con tu carro, en ese taxi, todo lo puedes ganar si efectivamente te vas en este transporte público. Pero esto va a implicar decisiones duras para el ciudadano y duras para una avenida que probablemente tengan que tomarse otro tipo de medidas, ¿no? Perfecto. Y otra competencia a considerar también son los famosos colectivos, ¿no? Estos colectivos que no son nada formales, pero el ciudadano de a pie lo usa tradicionalmente porque lo siente como un vehículo que lo lleva más rápido a su destino, ¿no? Claro, en una ciudad tan caótica como Lima, donde la velocidad promedio está pues entre 14 y 15 kilómetros por hora, el colectivo que va haciendo zigzag por cualquier parte y que lo lleva más rápido, significa una ventaja, entre comillas, porque dice que lo hace llegar más rápido. Más rápido es sinónimo también de peligro, ¿no? Más rápido es sinónimo de accidente. Entonces, efectivamente, pues el problema del colectivo es gigante. Los colectivos del pasado reciente dieron lugar a la combi y luego a la Custer. Estamos regresando a ese estadio y si no se le pone freno rápidamente, este tema va a seguir viviendo. Y de repente, porque tenemos 6 proyectos en el Congreso de la República para formalizar el auto colectivo. Y en ese momento no habrá sistema de transporte que valga porque yo puedo agarrar mi carro y comenzar a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, es todo una maraña porque creo que hay una enorme cantidad de transportólogos en el Perú que nos han dedicado justamente a generar normas de toda naturaleza en el Congreso, en el Ejecutivo, en todos lados, sin sentido lógico. Y esto nos pasa porque no tenemos, digamos, una política establecida, ¿no? Contra lo cual que a prueba de balas vaya. Miren, hay una norma que es muy interesante que acaba de publicar el propio gobierno actual, que se llama Reglamento de Evaluación de la Calidad Regulatoria. ¿Qué es lo que busca este reglamento? Lo que quiere decir es que tú pienses al momento de dar una norma reglamentaria para qué lo haces, cómo lo haces, cuál es el análisis costo-beneficio. Y si yo comenzara a someter esta última norma de los brevetes o la norma de la autoridad única, la verdad, te puedo garantizar que salen jalados. Salen jalados. Muy bien, y regresando al tema justamente de los brevetes y las realidades en las regiones, doctor de la Barrera, ¿no? Cada región es distinta, cada región tiene
diversidad de problemas y muchas veces pensamos que todo se va a aplicar en provincias tal cual como se puede aplicar en Lima, ¿no? Tenemos el acceso acá de repente a la facilidad de los biométricos, las computadoras para los exámenes, de la emisión de licencias, pero en provincias es otra la realidad, la cobertura de internet, la facilidad de la llegada de los productos, ¿no? Inclusive el tema de las impresoras también, ¿no? Que emiten las licencias, es todo un tema logístico mucho más duro que lo que pasa aquí en nuestra capital. Ahí tenemos que pensar en algo diferente, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo emitir licencias de conducir en, de repente, el Callao o en Arequipa, que emitirlas en Madre de Dios o emitirlas en Huancavelica. Por cantidad de licencias, por lo que esto significa en precio, por las inversiones en impresoras y todo lo que usted ha mencionado. Probablemente tengamos que llegar a un sistema bastante más inteligente que implique compromisos específicos de emisión efectivamente en la región, es decir, que la región tome las pruebas y todo lo demás, pero una impresión centralizada en algunos puntos, ¿no? Yo me imagino, por decir que Huancayo, por decir una ciudad que tenga un centro de emisión que agarre pues Huánuco, Cerro de Pasco, Ayacucho y Huancavelica. Y que a partir de ese lugar, en tiempo real, en 24 horas, la persona pueda tener su licencia efectivamente, pero no necesito tener una impresora en cada una de esas regiones, ¿no es cierto? Entonces, algo que nos permita centralizar la manera de trabajar con eficiencia. Ahora, esto tiene que ser una iniciativa de los gobiernos regionales, pero por supuesto que sí, o sea, no necesito yo hacer inversiones que no puedo sostener, y esto es algo que no se está pudiendo sostener. Y esto está dando lugar a que se relajen los controles. Ahora, ¿quién es el titular del sistema nacional? El ministerio. El ministerio tendría que promover que estas regiones trabajen en manera conjunta, que se apoyen en sinergias, ¿no? Si yo tengo una región tan fuerte como Arequipa y tengo servicios de transporte como Moquegua y Tacna en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no sería importante e interesante trabajar en conjunto con las otras dos regiones? Por supuesto. Se podría hacer tranquilamente y la licencia no va a demorar más allá de lo que demora hoy día en emitirse. Y vamos a cruzar, digamos, los costos para que esto trabaje bien. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a pensar de esa manera. O sea, no podemos seguir sosteniendo lo mismo porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. O sea, no va a funcionar. Claro, porque estas demoras, estos problemas generan lastimosamente corrupción. Genera una gran cantidad de corrupción y luego tenemos, como usted ha mencionado también, esta entrega de licencias delivery, que es el pan de cada día. Bueno, sí, pues lamentablemente hoy en día tenemos este proceso que nos está llenando la calle de ciudadanos que tienen licencias y no se está teniendo la suficiente fortaleza para controlarlo, ¿no? Mire, el control es sencillo. ¿Cuántas licencias se emitían antes del 017? ¿Cuántas licencias se emiten hoy? ¿Cuántos ciudadanos son de otras regiones? ¿Cuántos ciudadanos son originarios de la región donde salió la licencia de conducir? Mire, no necesito ser mago para hacer ese control. Es sencillo. Simplemente cruzar datos y le puedo garantizar que van a haber bastantes sorpresas. Perfecto. Bueno, doctor, estamos muy agradecidos por brindarnos este tiempo para poder conversar con usted y le agradecemos a todos nuestros amigos por vernos a través de TVial. Quisiéramos que dé unas palabras finales, por favor, para todos nuestros amigos. Bueno, un gran saludo. Yo siempre he ponderado el esfuerzo que hace TVial. Creo que es una iniciativa buenísima. Tratar de llevar y hablar de estos temas que muchas veces resultan pesados, ácidos, difíciles, y hacerlos digeribles, fáciles, creo que es una tarea encomiable. Y bueno, siempre a disposición y presto a ayudarlos en todo lo que esté en mis manos, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Lino de la Barrera, y gracias a todos nuestros amigos por seguirnos a través de TVial. Recuerden que este y todos nuestros programas siempre están en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan también compartirlo, informarse más, y recuerden que tenemos que respetar las normas de tránsito, empaparnos de toda la normativa que siempre se está dando para poder ser mejores ciudadanos a través de las vías. Hasta una próxima edición. Chau.